Buen día chicos, el día de hoy vamos a hablar del tema propiedades de los elementos químicos. Para hablar acerca de las propiedades, recordemos que existen dos tipos, las propiedades físicas y las propiedades químicas. ¿Qué son las propiedades físicas? Recordemos un poco. Estas son aquellas que podemos determinar a través de nuestros órganos de los sentidos, es decir, las características que podemos observar, oler, en este caso palpar o también degustar, ¿sí? Obviamente estas propiedades físicas que podríamos determinar de los elementos químicos es el color, el olor, la textura, el estado en el que se presentan. Hablando ahora de propiedades químicas, ¿qué son? Son las características que nos permiten observar cómo reaccionan estos elementos químicos, ya sea uniéndose con otros elementos o reaccionando también con otros compuestos. También puede determinarse la estructura química que presentan estos elementos, ¿sí? Por lo tanto, vamos a empezar con los primeros elementos que son los metales. Para esto van a necesitar también la tabla periódica para poder determinar algunas de estas características. Por ejemplo, si hablamos de propiedades físicas, vamos a empezar hablando de estos metales como son, ¿sí? En el estado, ¿en qué estado se pueden encontrar? Justamente aquí en mi tabla, en la parte central del cuadro, yo tengo las características y me indica si se encuentra en estado sólido, líquido, gas o es sintético, ¿sí? Si yo observo mi tabla periódica, la mayoría de metales, que son estas columnas, la de la parte central, y también los que se encuentran aquí de color verde más bajito, ¿sí? También tengo acá las tierras raras, que son otro tipo de metal. Si ustedes los observan, la mayoría se presenta en estado sólido, ¿sí? A excepción de quién. Hay otros que se encuentran en estado líquido, pero únicamente son el cesio, el francio, el galio, el mercurio, que se presentan en este estado líquido. Entonces, los vamos a escribir aquí los símbolos químicos: el cesio, el francio, el mercurio y también el galio, ¿sí? Estos se encuentran en estado líquido. Ahora sí, también puedo obtener aquí, tenemos un ejemplo de un metal y podemos decir que estos se caracterizan por tener brillo metálico, es decir, se refleja la luz, por ejemplo, en esta llave que debe estar hecha de aluminio, ¿sí? Y también, bueno, la pueden realizar con lo que sería un poco de hierro o acero. Ahora, otra característica de estos metales, tengo por ejemplo aquí un alambre de aluminio, es que estos son maleables. La palabra maleables en química significa que son moldeables, ¿sí? Que pueden cambiar, por ejemplo, la estructura, ¿sí? La forma, y se puede formar, en este caso, algunas formas con ellos. También ustedes conocen que los metales son buenos conductores de electricidad y energía, por eso la mayoría de estos los utilizan para hacer cables, ¿sí? Y cables que sirven para llevar corriente eléctrica, ya sean, por ejemplo, de cargadores de celulares, cargadores de computador, en este caso los cables que tienen las televisores, radios, etc. También tenemos otra característica que es que son dúctiles. ¿Qué quiere decir que son dúctiles? Es la capacidad que tienen estos metales para formar hilos delgaditos, ¿sí? Porque los venden o los comercializan de esta manera, ¿sí? En forma de hilos. Ahora, estas serían entonces las propiedades físicas. Hablando ya de las propiedades químicas de estos metales. Si observamos su estructura química, es decir, cuando yo dibuje un átomo, yo voy a decir que en la estructura, y lo voy a hacer con el aluminio, que justamente es un metal, entonces voy a tomar el aluminio, ¿sí? Este es el símbolo químico, el nombre aluminio, graficando las características que este tiene, ¿sí? Recuerden, el número atómico va a ser la posición en la tabla periódica y es el número 13. La masa atómica que este presenta es 26,98, ¿sí? Por lo tanto, voy a tener también el número de protones, electrones, neutrones, que ustedes ya saben cómo calcularlos. Los protones, que vienen a ser las cargas positivas, en este caso van a ser igual al número atómico, serían 13. También los electrones se derivan también de este número atómico, también serían 13.
Si tengo 13 cargas positivas, voy a tener 13 cargas negativas. Por eso se denomina que estos átomos son neutros. Todos los elementos químicos en general son neutros. Para calcular los neutrones, recuerden que se resta la masa menos el número atómico. Entonces restaríamos 26,98 menos 13. Nos quedaría un total de neutrones de 13,98. ¿Sí? Ahora, graficando, recordemos un poquito lo que vimos la clase anterior. El número de periodos, ¿sí?, que se encontraba en esta parte de forma horizontal, se leía de forma vertical, es decir, observo que aquí está el aluminio y voy al periodo en el que se encuentra. Son 3 periodos. Esto quiere decir que debo graficar el núcleo y 3 orbitales. Los 3 orbitales me determina el periodo en el que estaba. Entonces, vamos a escribir el dato de acá. Es del periodo 3, por lo tanto son 3 orbitales. Ahora, quiero explicar algo. Recuerden que aquí en el núcleo lo que tenemos son protones y también lo que tenemos son los neutrones. Pero aquí en los orbitales lo que tenemos es los electrones, ¿sí? Entonces, protones teníamos en este caso 13. Los neutrones, que son los que calculamos, son 13,98. Los electrones, que son las cargas negativas, también van a ser un valor de 13, pero estos electrones van a estar en estos orbitales. Entonces, quiero explicar algo, ¿sí? Los electrones que se van a encontrar en estos orbitales recibían un nombre, ¿no? Iban desde la letra desde la letra K hasta la Q. Entonces, aquí sería K, L y M, al tener solo, en este caso, 3 orbitales. Y lo que determina es que aquí los átomos que estos presentan ya está graficado de esta manera, ¿sí? Ahora sí, los electrones que voy a encontrar aquí en la parte final, en esta última capa, la voy a pintar de otro color para que la recuerde. La última capa va a ser esta, ¿sí? Entonces, el número de electrones que voy a encontrar en los metales pueden ser solamente 1, 2 o hasta 3 electrones, ¿sí? En la última capa. ¿De dónde voy a sacar este dato? ¿Sí? Este dato sale del grupo o familia, ¿sí? Hay algunas excepciones, pero tienen que acordarse que los metales solo van a tener 1, 2 o 3 electrones aquí, en la última capa. Entonces, yo observo de qué familia o grupo es. Recuerden que tengo que ir hacia la parte de arriba, hacia la parte superior, y tengo la familia 3A, ¿sí? Grupo o familia es la familia 3A. Por lo tanto, voy a tener 3 electrones justamente aquí en esta última capa. Van a tener solamente 1, 2 o 3. El caso del aluminio ha sido 3 electrones, ¿sí? De esta manera también quedaría ya formado este átomo de aluminio. Ahora, pasamos a otra propiedad química. También estos metales, ¿sí?, siempre cuando reaccionan con otro elemento químico, ceden, por ejemplo, los electrones que tienen en la última capa, y por eso es que se pueden formar los compuestos. Entonces, les voy a dar un ejemplo básico al formar, por ejemplo, lo que es la sal de mesa. Todos la conocen y se trata del cloruro de sodio. Esta es la sal que tenemos en la mesa, ¿no? Ya, entonces, aquí el cloro, si usted lo busca en su tabla, es no metal, pero si lo busca el sodio, este es del metal. Ojo con el metal que estamos hablando. ¿Sí? Entonces, las características. Aquí ya estoy formando un compuesto y la fórmula de este cloruro de sodio es el sodio y luego el cloro, ¿sí? Entonces, cuando se formó este compuesto, para que haya aquí un enlace que los una, ¿sí?, el que cede sus electrones de la última capa siempre viene a ser el metal, el sodio, ¿sí?
Entonces, este pierde sus electrones. Y cuando pierden los electrones de la última capa, ¿sí?, se denominan a estos, ¿sí?, con el nombre de cationes. ¿Sí? Entonces, aquí, en este cloruro de sodio, este sodio, que es el metal, va a ser el catión. ¿Sí? Eso es lo que quiere decir. Tenemos ya una molécula formada, es el cloruro de sodio o un compuesto que es lo mismo, y para combinarse necesitaron formar este enlace. Para formar el enlace, el sodio debe perder los electrones de su última capa y cederle al cloro. Entonces este se convierte en un catión. Ahora sí, estos también metales se combinan con otros elementos. Entonces les voy a indicar con cuáles se combinan y de qué forma lo hacen. ¿Sí? Se combinan, por ejemplo, con lo que sería con los no metales. Aquí tengo este metal y este no metal, ¿sí?, y van a formar sales. Entonces, si tengo un no metal más el metal, ¿sí?, van a formar principalmente sales. ¿Sí? Por eso esta es una sal, el cloruro de sodio. ¿Sí? Tenemos ahora también otra propiedad química que es lo siguiente. Al tener un metal, por ejemplo, yo voy a tener en este caso cojamos otro ejemplo, al sodio, sí, lo tengo aquí, en el grupo familia 1A. Entonces, si tengo este sodio y lo mezclo con el oxígeno, ¿sí?, yo voy a decir que este, recuerden, viene a ser el metal y este es un no metal. Entonces, cuando yo mezclo el metal con un no metal, en este caso con el oxígeno específicamente, ¿sí?, lo que va a formar es de esto. Bueno, esto ya lo veremos más adelante. Lo de las valencias, lo que quiero que entiendan es que se va a mezclar el metal con el oxígeno y siempre van a formar esto, ¿no? Bueno, la valencia del sodio van a entender que es +1 y el no metal tiene valencia negativa. Intercambian la valencia y ya queda este compuesto, ¿sí?, que es el óxido sódico. Entonces, aquí cuando se mezcla un metal con el oxígeno he formado óxidos. ¿Sí? Como le di el nombre, este es el óxido sódico o el óxido de sodio, que es lo mismo. ¿Sí? Cualquiera de los dos nombres está correcto. Entonces, lo que quiero que entiendan es que se forma el metal con el oxígeno, óxidos. ¿Sí? Y este es un ejemplo. Ahora, si tengo también otro, en este caso metal, voy a coger el mismo, hagamos el ejemplo con el sodio, ¿sí?, y este sodio ahora se mezcla con el agua. ¿Sí? Al mezclar esto sucede otra reacción química y va a formar otro compuesto. Pasaría entonces primero al metal y luego a este grupo H. ¿Sí? Y obviamente intercambia las valencias. Este grupo tiene -1 de valencia y este +1 se intercambia y queda de la misma manera. ¿Sí? Entonces, si yo le doy el nombre, se llama hidróxido sódico. Por lo tanto, quiero que entiendan. Cuando un metal se mezcla con el agua, va a formar lo que se llama hidróxidos, en conclusión. ¿Sí? Esas serían las propiedades químicas. También, otra propiedad, si ustedes observan aquí la reacción, ¿sí?, para unirse, por ejemplo, un elemento metálico, ¿sí?, con un no metal, el metal siempre presenta aquí el numerito 1, ¿sí? Esto quiere decir también que las moléculas siempre son monoatómicas. Mono quiere decir uno. Por lo tanto, es decir que estos son el número de átomos y solo tienen un átomo, ¿sí? Entonces, estas moléculas van a ser monoatómicas dentro de una reacción.
¿sí? Todos los metales. Estas son las propiedades físicas y en este caso las propiedades químicas de los metales. Ahora, pasemos a los no metales, ¿sí? Para hacer la comparación. Vamos entonces borrando esta parte, revisen en su tabla cuáles son los no metales, ¿sí? Vayan observándolos para que puedan determinar las características que estos tienen. ¿Sí? Bueno, tenemos entonces esta partecita. Ya, ahora sí. Vamos entonces a hablar ya de los no metales. ¿Sí? Si observamos cuáles son los no metales dentro de la tabla periódica, tenemos al carbono, al nitrógeno, al oxígeno, al flúor, al fósforo, al azufre, al cloro, al selenio, al bromo, al yodo y al astato, ¿sí? Y obviamente al hidrógeno. Los que acabo de nombrar son no metales. Entonces, propiedades físicas. El estado en el que se presentan es variado. Aquí tengo los tres estados, es decir, algunos se encuentran en estado sólido, otros los encontramos en estado líquido y otros los encontramos en estado gaseoso. ¿Sí? Obviamente recuerden que estamos hablando de elementos. ¿Por qué? Yo les pregunto algo. Si ustedes se ponen a pensar un poco y les preguntaría, por ejemplo, ¿en qué estado se encuentra el cloro? Ustedes me van a decir el cloro que utilizan, por ejemplo, para desinfectar los pisos se encuentra en estado líquido. Pero si usted observa en su tabla en qué estado se encuentra, me indica que viene a ser en un estado gaseoso. Aquí dice gas, está pintado con rojito y está escrito obviamente con letras rojas, quiere decir que el cloro es gaseoso. ¿Qué sucedió ahí? En química, ¿sí? Realizan un proceso con estos elementos químicos, forman compuestos y ahí sí el cloro es modificado, es decir, si en su estado natural se encuentra como gas, obviamente pasa por algunos procesos, lo mezclan, ¿sí? Recuerden que el cloro que ustedes utilizan para la limpieza lo mezclaron con otras sustancias y por eso lo obtienen en estado ya líquido. Pero el estado natural en el cual lo van a encontrar en la naturaleza es en estado gaseoso. Y así sucede con muchos más elementos que luego obviamente ya sea en la industria o en un laboratorio cambian de estado, ¿sí? Ahora sí, entonces, dentro de estas propiedades físicas, el estado en el que se encuentran, ¿sí? Un ejemplo de no metal que se encuentra en estado sólido, creo que todos lo han visto, y es del carbono, ¿sí? Es de color negro y obviamente este carbono se encuentra en estado sólido porque es duro, ¿sí? Tenemos ahora los que se encuentran en estado líquido, entonces si ustedes observan, por ejemplo, el bromo, ¿sí? Viene a ser uno de los que se encuentra en estado líquido. ¿Cuáles se encuentran en estado gaseoso? El oxígeno que respiramos, el nitrógeno también se encuentra en estado, en este caso, gaseoso. El cloro, el flúor también, ¿sí? Se encuentran en ese estado. Ya. Ahora sí, esos son los estados en los que se presentan. Hablando también ahora de las características que estos tienen. Por ejemplo, he cogido un fosforito para que ustedes observen. Obviamente que la cabecita, ¿sí? Es el fósforo, es un no metal. Estos no tienen brillo metálico, más bien son como ásperos, ¿sí? Son ásperos. Entonces, no tienen brillo metálico. Son malos conductores de calor y energía porque esa no es su función. Los utilizan para utilizarlos, por ejemplo, como productos, ¿no? Productos de aseo, en este caso pueden ser productos de cocina, como el fósforo, ¿sí? Que sirve para encender, sí, pero no tiene brillo metálico porque si usted lo coloca a este fósforo, ¿sí? No refleja la luz como pasaba con el metal. Ahora, estos no se disuelven con facilidad en ácidos,
¿sí? Minerales. Entonces los no metales no se disuelven con facilidad. También son menos pesados que los metales, ¿sí? Es decir, estos son más livianos que los metales, ¿ya? Estos son poco resistentes y se desgastan con facilidad. Por ejemplo, si usted quema el carbono para hacer una parrillada, sí, el carbono se consume rápidamente luego de un tiempo. También el fósforo, al momento que lo enciende, ¿sí? Se desgastan con facilidad. Y también estos no son atraídos por metales. Obviamente, si yo le coloco a este fósforo un imán, no lo va a atraer, ¿sí? Vamos ahora ya por las propiedades químicas. Entonces voy a coger ahora un no metal, hagámoslo con el azufre, ¿sí? Vamos a coger el azufre y asimismo voy a observar qué propiedades químicas presentan. Entonces grafiquemos el átomo de azufre. Este va a ser el símbolo químico, el nombre del elemento. Saquemos los datos. El número atómico. ¿Qué número atómico presenta? 16. En la posición 16 lo encuentro en mi tabla periódica. También vamos a tener la masa atómica, que viene a ser 32,06. ¿Sí? Protones o cargas positivas, electrones o cargas negativas, neutrones o cargas neutras. ¿Sí? Recuerden que aquí obviamente el número atómico define también los protones, que serían 16, y los electrones, que son de igual manera 16. Los neutrones nuevamente los calculo restando en este caso la masa menos el número atómico y me quedaría 32,06 menos 16. La respuesta es 16,06. También vamos a ver en qué periodo se encuentra y también el grupo o familia. Entonces, saquemos estos datos. Lo tengo aquí al azufre para leer el periodo, ¿sí? Cojo entonces, estos son los periodos y con el dedito me dirijo hacia acá. Se encuentra en el periodo 3. Entonces, el periodo es 3. Y les indico también, tenemos aquí la familia en la parte superior, está en números romanos, es la familia 4A. Por lo tanto, les voy a explicar. Si yo grafico este átomo de azufre, voy a tener el núcleo y voy a tener también 3 orbitales, porque tengo 3 periodos, ¿sí? Esto, recuerden que es el número de orbitales que me permite graficar. Entonces, en el núcleo voy a tener las cargas positivas, que serían 16 protones, y también los neutrones o cargas neutras, que es 16,06. Ahora, en los orbitales van a ir los electrones. ¿Cuántos? 16 de igual manera, ¿sí? Y estos tienen nombres KLE. Para determinar, recuerden que en total voy a tener 16, pero en la última capa los electrones aquí dependen del grupo familia. Este va a tener 4, está en números romanos, 4 electrones, ¿sí? Por lo tanto, en la última capa tengo 4 electrones, ¿sí? Los electrones aquí son mucho más altos. Recuerden que en metales eran 1, 2 o hasta 3. Aquí, en cambio, van desde 4, 5, 6, 7 electrones que voy a tener en el último orbital. ¿Sí? Ahora sí, explico algo más. Las moléculas. Voy a hacer una reacción química para que puedan observar. Yo les había comentado que, por ejemplo, se puede mezclar, en este caso, el sodio con el cloro, ¿sí? Habíamos dicho que el sodio era monoatómico, recuerden que este era el metal, pero ahora estamos hablando de los no metales y es este cloro. El cloro, yo les dije que se encuentra en estado gaseoso, entonces va a tener aquí 2 moléculas. Por lo tanto, las moléculas son diatómicos. Es decir, quiere decir que va a tener 2 átomos cuando estos elementos se encuentran solos, ¿sí? La mayoría de estos se presentan diatómicos, pero también algunos pueden ser
monoatómicos. ¿Sí? Tenemos entonces ahí. Los metales eran monoatómicos, los no metales pueden ser diatómicos o en algunos casos pueden ser también monoatómicos. Ahora, si yo hago la reacción, ¿sí? Voy a tener lo siguiente. Recuerden ustedes que se formaba el cloruro de sodio, que es la sal de mesa, ¿sí? Y está formada por un metal y un no metal, por lo tanto también al mezclar metal con no metal van a formar sales, ¿sí? También les explico algo en este mismo compuesto. Cuando ya se tiene el compuesto formado, recuerden que aquí hay un enlace. Pero ¿qué pasó con ese enlace? ¿Sí? El sodio perdió electrones, pero ¿quién gana? Aquí gana el cloro, que es el no metal. Entonces, hablando de estos electrones, ¿sí? Vamos a decir que el cloro, que es el no metal, ganan electrones, estos, ¿sí? Y por lo tanto se convierten en lo que se conoce como, vendría a ser la palabra aniones, ¿sí? Entonces, si tengo ya el cloruro de sodio, recuerden que este, que es el metal, y el cloro, que es el no metal, se convierten en catión y este va a ser el anión, ¿sí? Siempre debe haber una parte positiva y una negativa para que se pueda formar el compuesto. Ahora sí, vamos también a ver justamente otra propiedad cuando se combinan. Si yo combino un metal con un no metal, voy a formar sales de igual manera. Ya habíamos visto esto, ¿sí? Por ejemplo, esta sal es el cloruro de sodio, que es la más común y todos conocemos. Ahora, si tenemos también, por ejemplo, todo lo que serían estos no metales y pueden mezclarse. Yo tengo el cloro y lo voy a mezclar con el oxígeno. Aquí voy a tener el cloro de forma diatómica y el oxígeno de forma diatómica. Formo entonces el compuesto y este va a tener carga -2 y aquí, bueno, les explicaré más adelante que el cloro debe cambiar su carga. También es negativo, ¿sí? Pero como les indiqué, no los dos elementos van a tener la misma carga, alguno debe cambiar, por lo tanto este será positivo. Intercambio las valencias y ya me queda este compuesto. Si yo le nombro, ¿sí? Se llaman anhídridos, es del anhídrido hipocloroso. ¿Qué quiero que entiendan? Si uno cualquier no metal con este oxígeno, ¿sí? Voy a formar lo que se conoce como anhídridos. Entonces, si mezclo este no metal con el oxígeno, voy a tener lo que se conoce como anhídridos. En cambio, habíamos dicho que si tengo un metal con el oxígeno, formaba óxidos, ¿sí? Ahora, si tengo también, por ejemplo, ya la formación, en este caso, de estos anhídridos, también estos anhídridos van a reaccionar con agua. Por ejemplo, este compuesto yo lo puedo mezclar más del agua y me dará un ácido, ¿sí? Entonces también aquí forman ácidos, como al haber unido el anhídrido más el agua. La fórmula es H2O del agua, ¿sí? Forman ácidos. Esas vendrían a ser sus propiedades químicas. Diferencias entonces ya pueden observar con los metales, ¿sí? Vamos a continuar con los metaloides. O bueno, en este caso vamos a tratar durante esta clase los metales y no metales para que los puedan estudiar a profundidad. Espero que hayan entendido.